Siempre ha causado cierta inquietud la palabra misterio. Y pues hombre, suena redundante, pero hablemos hoy del misterio de Cristo. No de Cristo el misterioso, que es diferente. Hay un misterio. Misterio es algo que no se conocía y que se revela. Eso es un misterio. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis, ese libro que le invito a que usted lo lea, claro, hay que tener por lo menos unos prerequisitos para poder entender el Apocalipsis, porque si no usted le pasan dos cosas: uno, no entiende absolutamente nada, o dos, se horroriza, se llena de miedo, y eso pues no es el propósito. Hay misterios entonces que se revelan, y Cristo está revelando en él un misterio maravilloso dentro del plan de Dios. Y el encargado de desvelar ese misterio es Pablo. Yo lo invito a que miremos el misterio precioso que hay en Cristo Jesús, para que disfrutemos, para que gocemos, para que seamos salvos. Más o menos el misterio es este: ¿por qué Dios escogió a los judíos y nos dejó por fuera a los gentiles? Gentiles, el no judío, o sea, usted y yo somos gentiles. El mundo está dividido entre judíos y gentiles, no más. Judíos escogidos y los demás son gentiles. Entonces, ¿cuál fue el misterio? Misterio que no han entendido los judíos: que en Cristo Jesús, en Cristo, todo el que creyera en Cristo, sin ser judío, podía tener las bendiciones de Dios y la salvación. Ese es el misterio. ¿Cuánto tiempo pasó ese misterio? Pues ese misterio pasaron 4000 años, y en el año 4000, o sea, el año 0 de nuestra era, nació Jesús, el Cristo. Y han pasado 2012 años, donde todos los gentiles podemos entender que Dios escogió al pueblo judío, pero eligió por la fe a los que creyeran en Jesús. Ese es el misterio. Jesús revela el misterio de cómo Dios salva a los no judíos. Ese es el misterio. ¿Cómo salvará a los judíos? Pues los salvará que cuando ellos crean en el Mesías, o en la oportunidad final de la historia, cuando Jesús vuelva por segunda vez para nosotros y por primera vez para ellos, el Mesías que han esperado. Esos son misterios. Misterios que yo me gozo en poder manifestar desde este programa de Signos Vitales, pero con el respaldo bíblico, lógicamente. Efesios capítulo 3, como dice su pantalla, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo está administrando ese regalo misterioso. 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el misterio? Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Mire usted el misterio ahí. ¿Cuál es el misterio? Dice el verso 5. Que los no judíos son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué lindo misterio. Querido buscador, visitante, televidente, inquieto de las cosas metafísicas y espirituales, le quiero contar, en las generaciones pasadas del verso 5, misterio
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles por el Espíritu. El gran misterio es, ¿cómo puedo ser salvo? Entonces Dios, en el Antiguo Testamento, escoge a un pueblo, el pueblo judío. Pero ese pueblo que tiene la escogencia directa y la promesa del Mesías, cuando llega el Mesías, lo rechazan. El pueblo judío rechazó a Jesús como su Mesías. ¿Cuál es entonces el misterio? Que ese Jesús rechazado por el pueblo escogido, nosotros los no judíos o gentiles lo hemos aceptado. Hemos aceptado a Jesús como el Dios hecho hombre, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Salvador y el Señor, como el que murió, fue sepultado y resucitó, subió a los cielos y envió su Espíritu Santo. Nosotros hemos aceptado a Jesús como el que ha cumplido todo lo que dice la ley, los salmos y los profetas. Entonces, nosotros por esa creencia hemos sido constituidos miembros del cuerpo de Cristo, coherederos con Él y participantes de estas promesas maravillosas. El misterio de Cristo entonces queda develado por Pablo. Por eso Pablo en el verso 1 dice: por esa causa yo, Pablo, prisionero de Jesús por ustedes los gentiles, tengo como encargo especial revelarles este misterio. En el verso 8 lo dice: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Misterio escondido desde los siglos. ¿Cuál? Que todos, usted y yo y cualquiera que crea en Jesús, es miembro del pueblo de Dios y salvo para que tenga perdón y vida eterna. Precioso misterio revelado por Pablo, el más pequeño de los apóstoles, pero el que le dieron la gran tarea de hablarle a los no judíos, o sea, a nosotros los gentiles. Misterio de Cristo develado. Léase Efesios capítulo 3, que termina: por lo tanto les pido que no desmayen a causa de las tribulaciones, porque a nosotros nos han dado este precioso don de entender el misterio para ser salvos. Que el Señor le bendiga, dele una oportunidad a usted en su vida a Jesús, que sigue siendo la sabiduría de Dios revelada, tropezadero para los judíos, pero para nosotros poder de Dios y salvación. Que el Señor le bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Y Él prometió regresar a consumar la historia, y si no lo hace en el transcurso de este día, mañana, si Dios quiere, nos encontramos. Bendiciones.